Queridos hermanos, muy bienvenidos a este momento en este estudio de la Palabra de Dios en que estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Esta preciosa carta con tanta importancia para nuestra vida y para la iglesia, que testifica de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la salvación es por gracia y la justicia que Cristo realizó en la cruz, entregando a sí mismo por nosotros. Y amados hermanos, entonces este momento seguimos estudiando, pero primero entregamos este momento en las manos de Dios. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por este momento que vamos a estudiar tu santa palabra. Esta parte de la carta de los romanos que nos cuenta, Señor, de tu bondad y también de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Él se entregó a sí mismo en la cruz. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo y escuchando ese estudio, Señor. Que todo sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la vez anterior hemos comenzado con la carta a los romanos y hemos visto cómo Pablo hizo una pequeña introducción acerca de sí mismo, que él es un siervo del Señor Jesucristo y que él fue apartado para proclamar el Evangelio. Y también hemos visto lo que fue el contenido del Evangelio para Pablo, de cuáles cosas él estaba hablando, de cuáles cosas él estaba predicando en medio de las iglesias y a los cristianos. Él estaba diciendo a nosotros que él predicaba de Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios, y que él fue declarado siendo Hijo de Dios por las obras que él hizo, por el poder y por el Espíritu de Santidad que estaba sobre él, y también por su resurrección. Jesucristo resucitó de los muertos. Y ahí en el versículo 5 seguimos estudiando la palabra de nuestro Señor. Y entonces Pablo dice, ¿y por quién? Por Jesucristo entonces. Y por Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este versículo es muy rico. Este versículo contiene un mensaje importante para cada uno de nosotros. Porque Pablo dice, ¿y por quién recibimos la gracia? ¿Por quién recibimos la gracia? Es por medio de Jesucristo que Dios derrama su gracia sobre nosotros. Su gracia, la palabra gracia es algo importante para entender. Que gracia significa que nosotros recibimos algo de parte de Dios que nunca merecemos. Dios quiere regalarnos algo, pero tiene que ser un regalo. Nosotros no tenemos nada para pagarlo. Nosotros no tenemos nada para pagar a Dios por lo que Él nos quiere dar. Dios nos regala salvación y la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él nos entrega esto por gracia. Significa que eso es un regalo. Eso solo podemos recibir como un regalo. No podemos hacer nada en nuestra vida para merecer esta bendición. Y entonces Pablo lo dice, ¿y por quién recibimos la gracia? Por Jesucristo recibimos la gracia. Es por lo que Cristo hizo en la cruz que Dios puede regalarnos salvación. Que Dios puede perdonar nuestros pecados, aunque nosotros no merecemos el perdón, aunque no merecemos recibir sus bendiciones. Él puede ser misericordioso en nuestra vida. Él puede derramar sus bendiciones sobre nosotros solo por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es la gracia. Eso recibimos por gracia. Y entonces una gran razón para dar gracias a Dios por lo que Él nos está dando. Y alabando y glorificando su santo nombre. Y adorando su bondad y su misericordia sobre nosotros. Porque tan grande es el Señor
usted y yo, nosotros no merecemos las bendiciones de Dios. Cada día mostramos en nuestra vida que no merecemos sus bendiciones. Somos imperfectos. Todos los días hay aún pecado en nuestra vida. Pero Él quiere derramar su gracia sobre nosotros. ¿Qué milagro es esto, hermanos? Y entonces, por Jesucristo recibimos la gracia, dice Pablo, en el versículo 5, y hablando de sí mismo dice, y el apostolado. Para Pablo, siempre lo puede leer en todas partes de la palabra de Dios, era un milagro tan grande, que el Señor Jesucristo escogió a Él para proclamar el Evangelio en todo el mundo, porque en su vida anterior Pablo persiguió a la iglesia cristiana, mataba a los hermanos cristianos. Él no quería saber nada de Jesucristo hasta que él tenía un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y eso cambió todas las cosas. Ahora una pregunta. ¿Hemos tenido nosotros también un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo? Tal vez no de la manera en que Pablo lo tenía, porque Pablo en una visión grande vio al Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo también en nuestra vida personal. Tenemos que conocerlo. Tenemos que encontrarlo. Y eso podemos hacer en oración. Eso podemos hacer leyendo y estudiando la palabra. Porque a través de esto y a través del Espíritu Santo, Dios puede entrar en nuestra vida. Dios puede mostrar su presencia personal en nuestra vida y corazón. Y eso es muy importante. Porque si nosotros queremos conocerlo, tenemos que encontrarlo. Y de eso está hablando Pablo. Que Cristo lo buscó y lo llamó para algo muy especial, para ser apóstol. Apóstol como estos 11 discípulos que fueron enviados en todo el mundo para proclamar el Evangelio. Es como él fue el tercer apóstol, pero el menor de todos ellos, dice Pablo, porque él no tenía ese tiempo andando con Cristo, estos 3 años en la tierra creyendo en Él. Él rechazó a Jesús. Y entonces por eso es un milagro tan grande siempre para Pablo, que Dios lo quiere usar. Y en nuestra vida es igual. Si Dios quiere usarnos para llevar el Evangelio a otras personas, es algo maravilloso, es algo tan especial. Porque todos nosotros, ¿qué somos? ¿Somos dignos que Dios use a nosotros para trabajar en su reino? Pero a cada uno de nosotros Dios quiere que participemos en esa obra tan grande. Pablo dice en ese mismo versículo, para la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. Y entonces Pablo fue llamado para proclamar el Evangelio, para proclamar que Jesucristo se entregó a sí mismo a la cruz, que resucitó, y que ahora cada uno que cree en Él recibe la salvación en su nombre. Pero mira lo que dice ese versículo. Él dice, para la obediencia a la fe. Y entonces, la fe siempre viene con obediencia. No cometemos el error, hermanos, que la fe solo es aceptar a Jesús una sola vez y de ahí que estamos ya bien, porque la Biblia no habla así sobre la fe. La fe es algo de obediencia, de entregarnos a Cristo y de hacer su voluntad en nuestra vida. La obediencia a la fe. Y entonces esto es muy importante para Pablo. Pablo dice, no solo predicamos la fe en Jesucristo, sino la obediencia a la fe. Cuando Pablo salió a predicar, siempre proclamaba que no solo tenemos que creer en Jesucristo, sino también que tenemos que obedecer a Cristo, que tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Arrepentimiento,
y obediencia completa a Jesús. Eso es muy importante. La salvación no recibimos por nuestra obediencia. La salvación la recibimos por gracia. Pero la salvación solo es verdad si nosotros en obediencia vamos en los caminos de Dios. Una fe sin obediencia no existe. Una fe sin hacer la voluntad o sin querer hacer la voluntad de Dios en nuestra vida no es la fe. Y entonces por eso Pablo dice en este versículo: yo soy llamado para proclamar la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Y no solo a los amigos o a los más cercanos de Pablo, sino en ese versículo él dice, en todas las naciones. En todas las naciones. En Mateo 28 y en Marcos 16, el pueblo de Dios es llamado para proclamar el Evangelio en todas las naciones y hacer discípulos en todas las naciones. Proclamar el Evangelio para la fe, Marcos 16, versículo 6. Pero también discípulos, porque no solo llegamos a la fe, sino también a la obediencia de Cristo. Eso es ser discípulo. Un discípulo quiere hacer lo que su maestro está enseñando. Y Cristo es nuestro maestro. Y nosotros somos sus discípulos. Y por eso somos llamados a la obediencia. Y entonces el pueblo de Dios es llamado para proclamar el Evangelio en todas las naciones. Para Pablo eso era muy claro. Él viajaba mucho en su vida. Él pasó por muchos lugares. Él levantó iglesias en muchas partes. Y entonces Pablo fue llamado para proclamar por obediencia, no solo obediencia. Porque mira lo que dice ese versículo: por amor de su nombre. Pablo tenía un deseo profundo en su corazón. Un deseo muy fuerte en su corazón. Que él quería que todas las personas, escuchando el mensaje del Evangelio, iban a creer. Porque Pablo amaba profundamente el nombre del Señor. El nombre en la Biblia siempre significa el Señor mismo. Él es su nombre. Pablo amaba tanto a Cristo, amaba tanto a Dios, que no quería hacer otra cosa que proclamar el Evangelio. Que así sea en nuestra vida también, hermanos. Que el amor por Dios sea tan fuerte en nuestra vida que no queremos hacer otra cosa que proclamar el Evangelio a los demás. Y tener el deseo que todos amen a Jesucristo. Y que todos amen a Dios. Y que todos obedezcan a Cristo en su vida diaria. Que así sea en nuestra vida también, hermanos. Proclamando el Evangelio de Jesús por amor de su nombre. Y entonces, en el versículo 6, dice Pablo, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y entonces, la iglesia de Roma, la iglesia de los romanos, era también un pueblo llamado por Jesucristo. La iglesia de Roma es una iglesia que es parte de las naciones. Y en la iglesia de Roma también fue proclamado el nombre de Jesucristo, porque ahí también tenía que ser proclamado el Evangelio. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. De eso hemos hablado en el primer estudio también. Que todos somos llamados para ser de Jesucristo. Al momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, para ser nuestro Señor y Salvador, no solo recibimos la salvación, también perdemos nuestra autoridad sobre nuestra propia vida. Porque Cristo no solo quiere rescatarnos de nuestros pecados, Él también quiere ser Rey de nuestra vida. Él quiere ser nuestro Maestro. Él quiere direccionar nuestra vida. Y eso no es porque Él quiere que nosotros no tomamos decisiones, es porque Él sabe lo mejor para nuestra vida. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Porque Él es un Dios bueno.
lleno de bondad. Y por eso él dice que los romanos son llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser de Él, llamados a ser propiedad de Jesucristo, comprado por su sangre. Él tiene el derecho para gobernar nuestra vida y es lo mejor para nosotros. Si nosotros queremos vivir una vida de gozo, si nosotros queremos disfrutar la presencia de Jesús, si nosotros queremos andar en sus caminos, es muy necesario ser de Él en la vida diaria, en la vida práctica. Significa que en las cosas que pensamos, en las cosas que hacemos, pedimos: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta siempre tenemos que hacer para proclamar, para mostrar en nuestra propia vida que no somos de nosotros mismos, que ya no somos del mundo, que ya no somos de Satanás, que ya somos de Jesucristo y que somos sus siervos y que hacemos solamente lo que Él nos manda hacer. Y entonces, en esa forma, Pablo está hablando a los cristianos en Roma, en esa gran ciudad, en ese centro del mundo en ese tiempo, porque Roma era una ciudad muy importante. Ahí estaba gobernando el emperador desde ese lugar. Él estaba mandando a todo su reino desde esta ciudad tan importante. Y esos cristianos romanos estaban acostumbrados de vivir en ese mundo. Ellos estaban acostumbrados de obedecer al emperador, pero ahora ellos son de Jesucristo y tienen que hacer lo que dice Jesús en su vida, como nosotros. Y Pablo dice, tiene un deseo fuerte para todos los cristianos en esta ciudad. Dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, porque Dios ama a sus hijos, Dios ama a sus siervos con un gran amor en su corazón. Amados de Dios, llamados a ser santos, otra vez lo dice, como Cristo fue llamados a santidad, los cristianos también son llamados a ser santos, a ser diferente, a mostrar la obediencia, a mostrar el amor, a mostrar su dedicación a Cristo. Ya no son del mundo, ya no viven bajo el pecado, ya no quieren hacer la voluntad de Satanás, ahora quieren ser obedientes a Cristo y mostrar en su vida la santidad. Llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos, hermanos. No podemos andar en cualquier cosa. No podemos participar en lo que hace el mundo, porque somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser el pueblo de Dios en todas las cosas que pensamos y que hacemos. Y ahí dice Pablo, proclama una bendición grande sobre los romanos. Gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo desea gracia, Pablo desea paz a los cristianos. No significa paz en el mundo, no significa que no va a suceder ninguna cosa en su vida, sino paz en sus corazones. Paz por medio de Cristo, paz entre ellos y Dios, por la reconciliación que Cristo realizó en la cruz. Paz. Dios es lo único que puede darnos paz verdadero. Paz en nuestros corazones. Y gracia de parte de Dios y de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con estas palabras comienza la preciosa carta a los romanos. Damos gracias a Dios en oración por este precioso estudio. Gracias, Padre, por todas las lecciones que hemos aprendido este momento en el estudio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta parte de la carta a los romanos que nos enseña muchas cosas. Las primeras palabras de Pablo. Gracias, Señor, que podemos aprender lecciones de tu palabra y ayúdanos para andar en obediencia y en santidad, para dedicar nuestra vida a ti y para ser su siervo, Señor.
Úsanos, Señor, para proclamar tu precioso Evangelio en todo el mundo, también entre las otras naciones que aún no saben de ti, que andan las tinieblas, que necesitan la salvación, y danos un gran amor por tu nombre para andar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios les sigue bendiciendo. Amén.